Bienvenidas y bienvenidos a su programa Encuentro Susi Xiangtang. Mi nombre es Alejandra Mendoza Monlia y les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Estamos grabando desde el corazón de la ciudad de Shanghai en una casa de una persona extranjera aquí en Shanghai, Gigi y Kenneth, quienes nos abrieron las puertas de su hogar para llevar a cabo esta muy interesante entrevista. El invitado del día de hoy es un hombre de fe, un sacerdote y un español enamorado de China. Antes de darle la bienvenida, me gustaría agradecerles a todos ustedes que nos están viendo, porque gracias a su apoyo podemos seguirles llevando este tipo de entrevistas. Muchas gracias por suscribirse, por darle like, por compartir con sus amigos. Muy importante estar en comunicación con nosotros. Ponemos a su disposición nuestro correo electrónico y aquí abajo el espacio para hacer comentarios. Bienvenidos todos sus comentarios. Este episodio va dedicado a mi muy querido amigo Jesús el Colorado Aceves Vergara, que fue un sacerdote jesuita. Y también se lo dedico a Luis José Guerrero y a Gaby, quienes me presentaron con ese sacerdote, quien me dijo: Alejandra, no es posible que tú seas tan conservadora. Y para conservadora se refería a que cuando estábamos discutiendo un tema de actualidad, me dijo: tu mente es muy obtusa. Tienes que aprender a quitarte de prejuicios y ver las cosas como son para poder pensarlas y posicionarse. Entonces, en esa tónica me gustaría dar la bienvenida al sacerdote católico, señor Esteban Aranaz Aranda. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Yo sé que has estado muchísimos años en China y por eso tienes un nombre chino muy interesante. ¿Nos gustarías compartir con nosotros cuál es tu nombre chino? Bueno, yo llevo en Shanghai 10 años, pero es verdad que mi puerta de entrada en Asia fue Taiwán, la ciudad de Taipei. Allí llegué en el año 2003 y llegué sin nada a aprender el chino con mucha ilusión, con muchas ganas. Y entonces, cuando llegué a Taiwán, mi profesora me dio un nombre chino, porque para mi vida del día a día, evidentemente, era mucho más práctico y lo normal, lo común, es que los sacerdotes, los misioneros, cuando llegamos a China, a Taiwán, pues tuviéramos un nombre chino. Claro. Mi nombre chino es Otoño. Chiu, Chiu Tian de Chiu, y An. Ese es mi nombre chino, el padre Chiu. Y entre mis amigos chinos, aquí en Shanghai, en otras partes, pues soy conocido como Chiu Shenfu. 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 ¿Qué significa Shenfu? Bueno, Shenfu es el tratamiento del sacerdote. Literalmente es como el padre de lo espiritual, el padre del espíritu. De lo sagrado. De lo sagrado, efectivamente. Y así es como la gente se dirige y te llama, ¿no? Padre Chiu Shenfu. Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista, que es muy importante para mí y para el público, porque este programa lo que quiere es transmitir y crear un espacio para el diálogo respetuoso. Entonces, el diálogo respetuoso requiere aprender, abrir las perspectivas, pero sobre todo poniendo esta distancia de respeto. Entonces, vamos, si gusta, vamos a darle al público una pequeña perspectiva, porque hay mucha incomprensión respecto al tema China y el tema religiones, ¿no? Desgraciadamente, lo que conocemos, lo que es muy público, son algunos de los problemas, y entonces la gente se ha formado pues, unos prejuicios muy fuertes. Entonces, vamos a dar un poco de contexto histórico. China es un país
como todas las civilizaciones y los pueblos, espiritual. Sí, bueno, efectivamente lo que acabas de decir, Alejandra, me parece muy importante, ¿no? O sea, tenemos que dejar de lado los prejuicios. Y los prejuicios desaparecen cuando hay reflexión, cuando hay diálogo y sobre todo cuando uno se confronta con la verdad y conoce la realidad. Sí. Entonces, en este caso, hablar de China y hablar de la religión o las religiones en China, pues es un tema apasionante, interesantísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque China está dentro del mundo. Claro. En China, como en todas las partes, hay hombres y mujeres de buena voluntad y personas que se cuestionan por el sentido de la vida, de las cosas. Entonces, ante estas reflexiones existenciales, claro que hay una respuesta religiosa, una respuesta trascendente, ¿no? Sí. Que va más allá muchas veces de lo inmediato, de lo práctico. Entonces, por supuesto, en China hay una tradición religiosa muy profunda. Sí. Es verdad que, claro, China es muy grande. Claro. Es un gran país con muchos años de historia, miles. La cultura china. Entonces, bueno, el desarrollo religioso es también variado, rico, distinto. En China, pues está muy afianzado el budismo, Sí. el taoísmo, Claro. como religiones asiáticas. Hay una comunidad importante también musulmana, Sí. porque en China hay una influencia del Islam bastante importante. Y después hay un grupo significativo de cristianos, Sí. de personas que conocen a Jesucristo, que leen la Biblia, que rezan. Y entre los cristianos está la comunidad protestante, evangélica, y estamos los católicos, la Iglesia Católica. Exactamente, porque lo que se conoce oficialmente en China es que con sus 1.400 millones de habitantes es el país del mundo donde, digamos, la declaratoria nacional es de que es un país ateo, ¿no? Así está declarado, pero reconoce a las religiones y las respeta, sobre todo las principales, que son el taoísmo, que es la religión que se llama indígena porque surgió en China, el budismo, que surge en India, pero que fue adoptado muy tempranamente en China, posteriormente el Islam, porque China con sus innumerables ciclos de la ruta de la seda recibió, ¿verdad? En este movimiento de las fronteras históricas, recibió a muchos grupos minoritarios étnicos que son de origen del Medio Oriente Sí. Y en la región de Asia Central. Entonces ellos, sus creencias están vinculadas a varios tipos de Islam y también, como has mencionado, por cuestiones históricas, el cristianismo llegó a China y de hecho llegó de manera muy temprana a través de los que se llaman los nestorianos, ¿verdad? Sí. ¿Hay Bueno, algún, sí? Bueno, pues efectivamente tú lo estás diciendo. O sea, los orígenes del cristianismo en China son muy tempranos. Hay, efectivamente, ¿Siglo III? exactamente, en una lápida muy interesante que está en el Museo de Historia de Xi'an, donde se hace referencia a la religión de Occidente, marcada además con una gran cruz, efectivamente porque hubo un origen del cristianismo nestoriano en China. Estamos hablando del siglo VII. Después, es verdad que la llegada del cristianismo ya tienen que pasar muchos siglos, prácticamente hasta Hay muchas intermitencias, vamos a llamarle así. Periodos intermitentes, Marco ¿no? Polo, siglo XIII. Efectivamente, ¿no? El primer obispo de China es un obispo franciscano, un italiano, Nicolás de Montecorvino, obispo de Pekín, en el siglo XIV, y ya realmente cuando aflora, diríamos, la labor misionera y evangelizadora del cristianismo en China, es en el siglo XVII con Mateo Ricci y Diego de Pantoja. Sí, hay que mencionar los y jesuitas. subrayar. Porque San Francisco Javier, que es el gran prohombre de las misiones y que evangelizó en Asia, en muchos lugares, se quedó con ese anhelo, con ese sueño de entrar en China. Murió en una isla muy cerca de Macao, pero Francisco Javier no llegó a entrar propiamente en China. Serían sus hermanos jesuitas, después Mateo Ricci, Diego de Pantoja y otros, los que años después vendrían a China. Entonces, desde el siglo XVII hasta ahora,
ha habido ya un proceso de evangelización muy profundo. Sí, muy mucho profundo. más intenso. Vamos a detenernos un poquito con Matteo Ricci y Diego de Pantoja, sobre todo porque estamos en una ciudad muy peculiar que es Shanghái, que pues tiene sus grandes monumentos en la catedral de Sujiahui y en otras iglesias que son muy importantes y que están muy bien enraizadas y entreveradas con pues la población, la sociedad local, ¿no? Sí. Para las personas que no conozcan quién fue Matteo Ricci, porque digamos en el mundo de los jesuitas es muy conocido, pero no necesariamente por todos los demás. ¿Quién fue Matteo Ricci? Bueno, Matteo Ricci, o en chino Li Matou, Li Matou, es todo un personaje de la historia de China porque este sacerdote jesuita italiano es como el primer puente entre China y Occidente. Sí. El primer puente a nivel cultural, literario y sobre todo espiritual. Por tanto, su figura es muy conocida y es un hombre que arrastró a un grupo, a un equipo de jesuitas, entre los que se encontraba el español Diego de Pantoja, que llegaron a Pekín, que tuvieron amistad muy estrecha con el emperador, que consiguieron darle al cristianismo una presencia, un reconocimiento. Y de hecho, Matteo Ricci, que murió en el año 1610, muere en Pekín. Y su sepulcro fue un regalo del emperador. Al conocer la noticia de su muerte, fue el emperador el que le regaló el terreno para el sepulcro de Matteo Ricci. Por tanto, estos jesuitas, que eran verdaderamente misioneros muy ardorosos, muy fervorosos, eran también grandes hombres intelectuales, académicos, en las matemáticas, en la música, en la astronomía, que además entendieron muy bien que era el modo de entrar en diálogo con la cultura y con el pueblo chino para evangelizar. Es un tema, de hecho, bastante actual. O sea, estás mencionando aquí siglo XVII, pero esos ecos nos llegan hasta ahora. Para darles un ejemplo, porque en este programa hay muchas personas que han aprendido o que aprenden chino, todos empezamos, al menos en esta época, a estudiar el chino, los caracteres a la par de una cosa que se llama el pinyin, que es los sonidos del chino, la fonética del chino expresada en las letras del alfabeto grecolatino, la romanización. El primero que diseña una especie de pinyin para entender los sonidos del chino y entonces poder aprender y traducir fue justamente Matteo Ricci y su equipo. Exacto. No se llamaba pinyin, no era parecido al pinyin, pero era el primer acercamiento que se da de las traducciones, y hacen traducciones de la Biblia. Bueno, es que tenemos que pensar, y las personas que nos siguen en el canal entenderán que cuando los jesuitas llegan a China, en el lenguaje clásico del chino no existen los conceptos, los términos cristianos, los conceptos teológicos, la palabra sacramento, gracia. Es decir, entonces Matteo Ricci y Diego de Pantoja, efectivamente, con un análisis muy detenido, con un estudio muy meticuloso, van creando ese nuevo vocabulario que hoy forma parte ya del chino actual, pero que no existía. Entonces, verdaderamente son, vamos, unos pioneros, diríamos, de la modernización, podríamos decir así, del chino, sobre todo en los términos religiosos, teológicos, en aquellos conceptos que ellos, además, debían de explicar con razón, con lógica, y que había que crear con el chino, con los caracteres chinos que existían en la época. Y además, a nivel filosófico, o sea, no nada más es a nivel lingüístico de traducir un concepto por otro, sino también por el concepto de las cosas. O sea, ellos llegaron ya en un lugar que estaba bastante desarrollado, que tenía su propio entendimiento sobre los temas trascendentes o filosóficos de la vida, y entonces muy sabiamente lo que hicieron fue, claro, llevar la fe, pero también queriendo aprender del lugar y haciendo este diálogo, que hay algunos puntos, siento yo, no sé si tú también opinas lo mismo, que son puntos de encuentro, porque hay verdades humanas, ¿no? La religión es algo muy humano, hay verdades humanas que son universales. Entonces seguramente se encontraron con ese tipo de
Sí, claro, evidentemente, o sea, el corazón del hombre, de la persona humana, ¿no? Está hecho, capacitado para conocer y amar a Dios. O sea, y prueba de ello es que la fe cristiana, en concreto, pues la tienen, la practican muchas personas de culturas distintas, de razas distintas en todo el mundo. Claro. Y así ocurre en China. Es verdad que detrás de los términos, del valor, diríamos, semántico, hay un contenido mucho más profundo. De hecho, hay términos que se podrían, diríamos, aprovechar de la tradición budista o taoísta, pero otros no. ¿Por qué? Porque la implementación del sentido, del contenido, es diferente. Y sobre todo el ritual, que ahí es donde entra el detalle. Es conocido que Matteo Ricci incluso empezó a adoptar en su vestimenta, en su forma de llevar el cabello, a algunos elementos que son propios de la tradición china, pero porque él también estaba muy aculturizado y entonces empezó, o sea, al ser recibido, él empezó a estar de acuerdo con las personas que estaban como a su nivel, digamos. Los sabios, se empezó a vestir como un sabio chino. O sea, los jesuitas entendieron desde el principio la importancia de lo que significa la inculturización de la fe. Y por tanto, no tuvieron ningún problema en adoptar de forma externa los modos, los usos que había en China en aquella época y que eran muy importantes, que son muy importantes. En primer lugar, como una actitud de respeto. Por eso el misionero, el evangelizador, cuando llega a un sitio, lo primero que tiene que hacer es escuchar, observar y aprender el modo, la forma, porque finalmente el mensaje que vas a transmitir pues lo tienes que dar a conocer en los usos y en la manera, los términos que se pueden del entender, lugar. ¿no? Del lugar. Y esto, Diego de Pantoja y Matteo Ricci, aquellos primeros jesuitas, lo captaron. Sí. Y por tanto, efectivamente, se acomodan incluso en el tema de los ritos, sobre todo hacia los antepasados, que es uno de los aspectos fundamentales de la cultura china, pues desarrollaron y adoptaron en la liturgia católica las formas que ya los chinos tenían. Esto después fue un motivo de conflicto, sí, que creando hablaremos. un enfrentamiento muy importante que diríamos no acabó muy bien, desafortunadamente, pero sí. O sea, inculturización de la fe. A mí hay una palabra que incluso me gusta más, si se puede decir así, y que lo explicaba muy bien Benedicto XVI. Ya no solo inculturizar, dice Benedicto, dice evangelizar, es un intercambio de dones. O sea que tú recibes la cultura, la tradición de un pueblo y obviamente tú ofreces, comunicas, en este caso, la riqueza y el valor de la fe cristiana, ¿no? Por tanto, en esa inculturización lo que hay es un intercambio, un enriquecimiento mutuo, podríamos decir, ¿no? Una ampliación de miras. Y en ese sentido de ampliación de miras y de generar pues unas dinámicas de crecimiento mutuo, justo por eso los jesuitas entraron también en ese sistema, porque se valora en China, por milenios se ha valorado el conocimiento. Sí. Entonces, los jesuitas empezaron a dialogar con sus homólogos chinos. Entonces crearon, y aquí tenemos testimonio en Shanghai, por ejemplo, la biblioteca Sicawei es testimonio vivo de ese esfuerzo institucional por años, décadas y generaciones de hacer ese diálogo y dejar testimonio de ello. La biblioteca fue el motivo que se creó, fue tomar los textos extranjeros, traducirlos al chino y del mismo modo traducir textos chinos para ser conocidos en el mundo. Claro, la Iglesia, no solo en China, desde sus orígenes, ha sido la gran promulgadora de la cultura, del arte. Grandes intelectuales como San Agustín, Santo Tomás, los pensadores escolásticos. La Iglesia es la creadora de las universidades, sí, sí, de las claro, escuelas. en ese esfuerzo o sea, ¿por qué?
porque es muy importante darle a la fe, a pesar de lo que algunos creen, reducen la fe a un sentimiento, a una superstición. No es así. Por eso el pensamiento cristiano tiene un desarrollo intelectual, racional muy importante. La fe y la razón y la fe, que no son contrapuestas como a veces nos quieren hacer ver, sino todo lo contrario. Son dos elementos que se complementan. Pues muy humanos. Sí, en el anhelo, claro, en el anhelo de descubrir la verdad. Al final a todos, a ti y a mí, a cualquier persona nos interesa conocer la verdad, el porqué de las cosas. Entonces, en esa labor de reflexión, de búsqueda, de análisis, la razón y la fe son dos caminos para encontrar la verdad. Sí. Entonces, claro, efectivamente, aquí en China, como acabas de mencionar, claro, hay una tradición académica muy importante. Shanghái, una de las universidades más importantes de Shanghái, Fudan, es fundada por un antiguo jesuita. El primer high school de China, moderno, está aquí, de bachillerato, sí, en Hongqiao Road. Es creado por los jesuitas. Es decir, la Iglesia siempre ha sido, sí, promotora de la investigación, del pensamiento, en esa búsqueda, para ayudar al hombre en esa búsqueda de la verdad. Pues de crecer el espíritu, ¿no? O sea, dejar de arrastrarnos, ¿no? Para convertirnos en seres dignos. Desgraciadamente, la religión, como tú lo dijiste, tiene que entrar en diálogo con la realidad material, y a veces ahí es donde un poco se contamina, porque en China, en su historia, ¿verdad? En estas partes oscuras de la historia de las religiones en China, sobre todo las religiones extranjeras cristianas, fueron percibidas como enemigos del status quo, ¿verdad? Porque hubo varias rebeliones en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque se veía al cristianismo como un poco más progresista, desarrollado, y se veía a las tradiciones chinas como relegadas. Entonces, para que China se pudiera desarrollar, tendría que deshacerse, despojarse de esta tradición del pasado, y eso iba a contrapelo del gobierno, del régimen político del momento. Entonces hubo algunas rebeliones que pues se apagaron de manera pues muy violenta. Sí, bueno, la intolerancia religiosa no es algo exclusivo de la historia de China. Ni del cristianismo. La historia de nuestros países tiene momentos de persecución, de intolerancia religiosa. ¿Por qué? Y sobre todo porque el cristianismo, podríamos decir, no deja las cosas como están. Claro. O sea, el cristianismo finalmente es un cuestionamiento. Y claro, esto para algunos es algo arriesgado, sobre todo o lo pueden ver como un elemento desestabilizador. Claro. Entonces, evidentemente, la conversión de una persona, por ejemplo, cuando una persona decide bautizarse, o sea, estás tomando la decisión de adoptar unos valores, un estilo de vida, un modo de pensar, de hacer, pues que probablemente es muy distinto hasta el que entonces hacías o llevabas. Sí. Entonces digo, en ese sentido hay que entender esa preocupación o esa inquietud, ¿no? Sí. Pero bueno, ya digo, estas situaciones de intolerancia religiosa se han vivido en la historia desde los orígenes, ¿no? Y el Evangelio habla de cuándo seréis perseguidos, cuándo os lleven a los tribunales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está el testimonio de los mártires, ¿eh? Entonces, bueno, no es algo, diríamos, como novedoso. Es cierto que, bueno, pues en China ha habido momentos de mayor intolerancia religiosa, pero hoy por hoy, en el 2025, que es donde estamos, sí, la fe cristiana en China es respetada y es practicada y vivida por millones de chinos. No es una religión de extranjeros. Es lo que quieres dar, sobre todo porque tiene alguna historia, o sea, no es del 2025 nada más, sino de que viene de antes. Principalmente habías mencionado siglo XIX, con los tratados de Nanjing. Un poco también son como estas cuestiones interesantes de la historia, de que la religión cristiana viene de la mano, baja de los mismos barcos que los extranjeros que vienen a imponer un tipo de régimen.
pero bueno, tiene que ir más allá. Y en ese entendimiento de que la religión no es lo mismo que el régimen colonial, en la creación de la República de China se da un espacio para mayor libertad en el desarrollo de la actividad de los misioneros, ¿verdad? Sí. Bueno, efectivamente, esa confusión al identificar el imperialismo extranjero, el colonialismo, con la actividad de los misioneros, yo creo que es una interpretación desafortunada, que no deja de tener una cierta lógica, porque efectivamente en el marco de lo que significa la presencia extranjera en China, sobre todo a partir de las guerras del opio, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es muy difícil como distinguir los roles. Lo que está claro es que los misioneros en todo momento han apostado por China, por el pueblo chino, Sí. por los más pobres, los desfavorecidos, los huérfanos, los enfermos, por la promoción social, la educación. Es decir, a la Iglesia se le puede acusar de otras cosas, tal vez, pero desde luego, desde el minuto cero, los misioneros y los evangelizadores que han venido a China han apostado por China, por el pueblo chino, por las personas concretas. Y ahí están las obras que luego han perdurado. Sí. Como digo, incluso hasta el tiempo presente, ¿no? Sí. Muchos de los edificios de Shanghái más nobles, más bonitos. Sí, bueno, del patrimonio edificado. pues efectivamente, dan prueba de que había grandes hospitales en Shanghái, grandes escuelas, colegios, promovidos por aquellos misioneros que luego se les acusa de otras cosas. Pero ciertamente el valor es un valor de amor, de integración y sobre todo de servicio a un pueblo, Sí. en este caso al pueblo chino. Y bueno, pues se pega con partes de la historia también de que los misioneros, los sacerdotes se ponen del lado del pueblo cuando ven que hay injusticias claras. Entonces, y en ese sentido también la Iglesia ha entendido y ha evolucionado y también se ha dado cuenta que hay que tener un diálogo independiente, ¿no? O sea, que no puede ser un apéndice de un país o de la política exterior de un país, sino que tiene que pues, llevar sus propias inquietudes y su propio mensaje. Y entonces ahí creo que hay una parte de todo el trabajo que ha hecho el Vaticano en un diálogo muy respetuoso con el gobierno actual chino, digamos, desde la llegada de Mao, que todos sabemos que Mao, digamos, hay que entender muy bien el contexto histórico en el que él veía la necesidad de purificar un poco, ¿no? De sacar todo lo extranjero para crear un régimen nuevo. Y posteriormente, en el 76, bueno, es cuando ya se abre un poco más hacia reentender un poco la colaboración, la riqueza que puede traer a China, pues el mensaje del Vaticano, y es ahí cuando un poco se rehace la relación. Bueno, en realidad, en todo tipo de relación humana, a cualquier nivel, yo creo que una actitud fundamental es el respeto. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con unos planteamientos, con unas ideas, pero la convivencia, la armonía en una sociedad tiene que estar fundada en el respeto mutuo. Cuando esas reglas de respeto no se dan, bueno, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces yo creo que hoy, gracias a Dios, en China vivimos en una sociedad donde se respetan las convicciones, los criterios de las personas. A nadie se nos prohíbe pensar y tener opinión, Claro. lo cual es muy saludable, ¿no? Diría yo incluso necesario. Pero evidentemente ello exige crear un ambiente de respeto mutuo. En ese sentido, has nombrado el reciente acuerdo provisional, porque es un acuerdo provisional para el nombramiento de los obispos en China. Por tanto, no es un acuerdo que abarque todos los aspectos de la vida de la Iglesia, sino específicamente un aspecto importante que es el nombramiento de los obispos en China. Pues efectivamente es una muestra clara, diríamos, de mutua confianza, de respeto entre la Santa Sede, entre Roma y China, el gobierno de China. Gracias a Dios, desde el año 2018 se venía renovando cada 2 años y ahora, el año pasado, en septiembre, ese acuerdo se ha renovado por un periodo de 4 años, lo cual es muy significativo, muy positivo. Significativo, es muy bueno. Por lo tanto, hay satisfacción en el entendimiento, ¿no?
Y yo creo, sobre todo, como decíamos al principio, dejando de lado temores, prejuicios, ¿no? Y viendo con honradez y sinceridad la voluntad que hay, pues, de servir a un pueblo, de servir a la sociedad, de ayudar a las personas. Yo creo que eso está en el corazón de todos. Ahora que mencionaste obispos chinos, yo creo que nuestra audiencia le despertó esta inquietud de, ¿hay obispos que son chinos? ¿No son todos los extranjeros? ¿Hay diócesis en China? ¿Cuántas diócesis hay? ¿Cómo? Por favor, explícanos, porque hay mucho Bueno, vamos a ver, desconocimiento. la Iglesia como institución, como sociedad, tiene una estructura organizativa. El fundamento está en el papel, en la misión del obispo. El obispo como sucesor de los apóstoles. Hace referencia a aquel colegio apostólico, aquellos 12 apóstoles que Jesús escogió y en los que funda la Iglesia. Por tanto, desde los orígenes, la Iglesia se ha organizado alrededor de la misión, del rol del obispo. El obispo cuenta con colaboradores, que somos los sacerdotes. También está la vida religiosa, las monjas. Y luego está el pueblo fiel, todos los bautizados, los laicos. Bueno, pues en China, obviamente, como en otra parte del mundo, hay obispos. A día de hoy, todos los obispos en China son chinos. Hay diócesis, que es el territorio que a un obispo se le encomienda, y por tanto Shanghái es una diócesis, Nanjing es otra diócesis, Pekín, Suzhou, y en cada diócesis hay un obispo, con un equipo de sacerdotes, de religiosas, que colaboran con él para atender a los fieles. O sea, este es el concepto, ¿no? La figura del obispo como cabeza de una diócesis, de un territorio. Y hay seminarios, y seminarios importantes. Bueno, vamos a ver, los seminarios son muy importantes porque son la cantera de los sacerdotes, es decir, son los centros donde se preparan académicamente, intelectualmente y también humanamente y espiritualmente los candidatos al sacerdocio, los que quieren ser sacerdotes. Y en China hay varios seminarios muy importantes, ¿no? Históricos. Pues sí, en Shanghái hay un seminario, en Seshan, en Pekín hay 2 seminarios, el seminario diocesano y un seminario nacional con más de 100 alumnos. Hay otro seminario muy importante también en la provincia de Hebei, que es uno de los mayores del país, en Xi'an, en el norte de China, es decir, en algunas partes, claro, hay seminarios donde los jóvenes. Estimados amigos, si quieren seguir adentrándose en el fascinante mundo del español y quieren un contacto más auténtico, los invitamos a estar en contacto con 中指在湾的是西班牙语中心, que es la organización que lleva la representación oficial del Instituto Cervantes en Shanghái. Además de interesantes eventos, ahí puedes encontrar cursos de español que son impartidos por profesores chinos y nativos que están certificados. Para tu comodidad, ofrecemos cursos presenciales, en línea, individuales y en grupo, para todos, niños, adolescentes y adultos. No te olvides contactar indicando el código Encuentro Susi Xiangtang para obtener interesantes descuentos. Te esperamos en clase. Que se están preparando para ser sacerdotes, reciben las clases, la formación, con unos profesores, que son profesores chinos. Como usted mismo. Bueno, sí, no es mi caso, porque yo no intervengo en estos procesos de formación, sino que sacerdotes que se han preparado, que están cualificados, muchos de ellos que se han graduado, han estudiado en universidades fuera de China, en Roma, en Estados Unidos, en España, en Alemania, y son los que
que forman parte de estos claustros de profesores que forman en los seminarios, ¿no? Sí. Pero ciertamente sí, esa tradición académica de la que hablábamos, evidentemente, claro, la Iglesia la vive también en los sigue. seminarios. Sí, Mm. y preparando esta entrevista justamente llegamos a este número de seminaristas que me sorprendió porque ahí en el mundo pareciera que se está secando la viña y acá un poco pues está palpitante y creciendo. Bueno, vamos a ver, Occidente, Europa, en cierta medida América, no toda, vive un momento de decadencia y de crisis espiritual y religiosa evidente. O sea que yo que soy español, pues lo conozco de primera mano, y algunos de nuestros seguidores, si son de otros países europeos, somos conscientes de la gran crisis existencial, religiosa, espiritual que hay en Occidente. Sin embargo, paradójicamente, Asia, que es un mundo inmenso, bueno, pues está lleno de vitalidad, de búsqueda, diría yo, ¿no? Y ese fenómeno en China se da también. Por eso, todos los años, no son pocos los que se convierten, los adultos que se hacen bautizar, las personas que después de un proceso de búsqueda descubren a Dios en su vida y deciden ser católicos, ser cristianos. Como para dar un contexto, me encontré con esa estadística que en China había que todo mundo se dice ateo, pero hay aproximadamente 400 millones de personas que se adscriben a la religión budista. Hay 23 millones que pueden ser considerados musulmanes y 68 millones católicos. Bueno, el número de católicos en número total no es tan elevado. El número de católicos... A cristianos en general. Claro, digo, incluyendo a los protestantes. Sí, ya. Pero los católicos en China estamos en torno a los 15-20 millones. De hecho, bueno... Qué significativo. O sea, en un país sí, claro, donde... Y lo dialogábamos antes de esa entrevista, porque hay un componente, y tú lo acabas de tocar con la crisis europea, que hay un componente de identidad cultural en la religión, ¿no? Y teniendo un país o una región, has mencionado con la diversidad, la magnitud que tiene Asia, que no necesariamente viene de esta tradición judeocristiana. Es muy interesante cómo pues, la palabra, ¿no? el cristianismo ha sido recibido en tierra fértil. Y en el otro lado, en Europa, en Estados Unidos, Norteamérica en general, que se habla de esta crisis de identidad nacional. Por eso algunos movimientos políticos están queriendo enganchar a la religión para regresar a la identidad nacional y cultural. Bueno, es que, vamos a ver, la religión es un elemento de identidad fundamental en la vida de las personas. De hecho, en el mundo, las personas que tienen un credo, una religión, son inmensamente más que las que no tienen ninguna religión. Claro. A veces el ateo o el agnóstico se cree que forma parte de una inmensa mayoría. No es así. Precisamente lo normal y lo común es que las personas tengamos una religión. Hay un libro muy interesante de un diálogo entre el sacerdote Carlo María Martini y Umberto Eco, ¿no? El título se lo recomiendo bastante, es En qué creen los que no creen. Efectivamente. Bueno, y por eso esa semilla de búsqueda y de inquietud está presente en la vida de todas las personas. Lo que quiero decir entonces que efectivamente el hombre es un ser religioso por naturaleza, ¿no? Y efectivamente la religión forma parte de la identidad de los pueblos, de las tradiciones, de la cultura. ¿Qué sería México, España, Europa sin las catedrales, sin el arte, los cuadros, la música? Estamos hablando aquí yo creo que vamos a tener que filtrar esta información secreta que tenemos aquí del padre Esteban, que él es guadalupano de Hueso Colorado. Bueno, soy guadalupano
porque soy muy amante de la Virgen. Vengo de una tierra en España que es Aragón, donde está la Virgen del Pilar. Por tanto, desde niño he aprendido a querer y a venerar mucho a María Santísima. Pero efectivamente, el amor a la Virgen de Guadalupe lo siento cada vez más hondo en mi corazón. Y además de esas coincidencias tan extrañas de la vida, que tu llegada a Taiwán se dio en 12 de diciembre, ¿Sí? que es el Día de Guadalupe. Efectivamente, yo fui enviado entonces a la misión el 12 de diciembre del año 2002. Y la Virgen de Guadalupe ha estado muy presente en mi vida, en momentos muy importantes además, con lo cual diríamos mi afecto es además un afecto agradecido a la intercesión de la Morenita, de la Virgen de Guadalupe, Sí. donde además he tenido la dicha De la Virgen Morena. de estar en su basílica el día de su fiesta, el 12 de diciembre. Dios mío, es que es impresionante. Bueno, es impresionante. Eso hay que El vivirlo. fervor. Hay que vivirlo. Sí, es Hay una que vivirlo. peregrinación internacional a la basílica en el Cerro del Tepeyac. He estado cantando las mañanitas a las 12 de la noche con el mariachi, y he participado en la Eucaristía y la verdad es que quedé impactado del fervor, de la devoción, sobre todo de la gente sencilla, ¿no? Porque esto es una cosa espectacular. Sí, la Virgen es del pueblo de México. Los mexicanos sois guadalupanos sí o sí. Exacto. Así decimos, todo mexicano podrá no ser cristiano, pero es guadalupano. Guadalupano. Y esa figura, por eso es tan enigmática y tan estudiada, porque sí, es un símbolo muy fuerte, poderosísimo, católico, pero está totalmente encarnado en una realidad muy local. Es una Virgen morena. Tú lo has dicho muy bien. Y pasando a esta región de Asia, también ha habido estas intentos o por la fuerza de la cotidianidad de ir como entretejiendo este tipo de simbolismos. Y justamente tenemos aquí a una Virgen, vamos a mostrársela al público, la Virgen China. Exactamente. Esta es una imagen. El cuadro original está en la Catedral del Norte de Pekín. Es de un artista hongkonés, Gary Chu, y efectivamente muestra a la Virgen, Santa María, con el Niño Jesús, en este caso ataviada con estas vestimentas de la dinastía Ming. Y en chino se le llama Chonghua Shemu, Nuestra Señora de China, emperatriz de China, ¿no? Atribuyéndole esa realeza a la Virgen por ser la madre del rey, que es Cristo, ¿no? Exacto. Entonces sí, es un cuadro muy bonito, muy delicado además, con unos trazos y muy expresivo, como decíamos antes, ¿no? De ese esfuerzo de integrar, de introducir y de expresar la fe en las formas y en los modos, en este caso de China. Sí, porque es un sincretismo cultural. Más a profundidad podemos ver, por ejemplo, el aura de la Virgen, ¿no? Sosteniendo al niño, pero detrás, ya les pasaremos esta imagen, están estas nubes y la garza, como de cabeza roja, que es un animal que pertenece a China, es como, se me va la palabra, que no hay en otro país, es como el panda, es de aquí, y ese tipo de garza y ese tipo de expresión artística de las nubes está relacionado con las cuestiones que son espirituales y de los altos dignatarios del emperador. O sea, los cuadros del emperador llevaban este tipo de simbolismo. Es un cuadro por eso que habla también de la trascendencia, el color dorado, que solamente lo podía vestir el emperador porque es el color de la divinidad, del cielo. En este caso, Jesús, Hijo de Dios, es el que lleva ese color dorado y está en el regazo de su madre, de la Virgen María, ¿no? Que es como el trono, la sede del niño, la sede del niño. Exactamente. Entonces, eso es lo interesante y también lo complicado de las religiones, de que no nada más se queda en el corazón de las personas, sino que la fe exige una manifestación o que
no que exija o obligue, sino que naturalmente los fervorosos de cualquier religión quieren expresar. Es parte pues, de la individualidad, de los derechos del individuo, de expresar su personalidad. Entonces, ahí cuando choca con esta que decía yo, la realidad material y las estructuras sociales, es donde puede sacar chispas, decimos, ¿no? Esta fricción, porque forzosamente hay unos puntos como muy claros de fricción en el tema de, bueno, ¿cómo me voy a conducir en la vida? ¿No? O sea, hay algunas religiones que pueden, la institución del matrimonio la pueden llevar de una manera que es incongruente o va a contrapelo de lo establecido en esa jurisdicción muy propia. Las cuestiones de manifestación, de propagar la fe, ¿verdad? Son otro tipo de cosas. La educación, que es muy sensible y ha sido muy sensible, sobre todo la educación de los hijos. Entonces, para información de nuestra audiencia, me gustaría que profundicemos un poquito en lo que sabemos que es el marco jurídico que establece el gobierno chino para entonces poderle dar cabida a las religiones en plural. Sí, bueno, como hemos dicho, en el marco de una sociedad, de las relaciones humanas, la libertad y el respeto son elementos esenciales en la convivencia. En este caso, en China, hay libertad de culto. Por tanto, cualquier persona puede practicar y vivir su fe. Protegida por la ley. La que sea, efectivamente. Por constitución. Libertad de culto está dada por constitución. Por eso, en China encontrarás una mezquita, un templo budista, una iglesia católica. Templo judío. Exactamente. Es decir, que por tanto, esa práctica, esa manifestación externa de la fe se puede llevar a cabo. Se puede llevar a cabo. Es verdad que, claro, en el caso de la fe cristiana, el valor del testimonio es esencial a la fe. Precisamente, una de las grandes contradicciones que encontramos es que a veces no hay conexión entre lo que decimos creer o sentir y lo que después manifestamos o vivimos o decimos, ¿no? Entonces, claro, una fe sin un testimonio coherente es una fe débil. No desalineado. Exactamente. Al mismo tiempo, no es de extrañar, en una sociedad, por ejemplo, materialista como la nuestra actualmente, enormemente individualista, pues hay valores de la fe cristiana que efectivamente van a encontrar un poquito de conflicto, de incomprensión. Y por tanto, la vida de los cristianos no siempre es fácil. Sí. Pero verdaderamente yo creo que estamos en este momento, en un momento muy interesante, ¿no? Como gran desafío para lo que significa ser más coherentes, ¿no? Claro. Y por tanto manifestar con naturalidad, en libertad y en respeto, sí, nuestra propia fe. Sí, pero desgraciadamente hay personas que se aprovechan de ese resquicio, de ese derecho fundamental que has dicho, derecho a la creencia, derecho a las opiniones, derecho a moverse, a ejercer la religión para ir en contra del régimen de gobierno. Y entonces ahí es donde hay muchas noticias que fuera de China son conocidas y no se contextualizan bien, porque hay muchos movimientos que tienen claramente motivaciones políticas, pero que se visten con la piel de oveja de la religión. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? ¿Cómo se puede proteger un católico y la iglesia misma? Bueno, un católico de entrada es un buen ciudadano. Un católico es una persona que respeta la legislación, las leyes. El Papa Francisco, hace un año y pico, en Mongolia, yo estaba allí, en Ulan Bator, dijo claramente a los católicos de China, se dirigió a los católicos chinos, diciendo, por favor, sean buenos ciudadanos y sean buenos cristianos. Sí. Por tanto, en la vida de un católico, de un cristiano, no vas a encontrar ese conflicto o ese peligro, ese riesgo. Más al revés, la fe cristiana es casi, diría yo, una garantía de estabilidad, de armonía, de convivencia.
Claro. O sea, y yo creo que cualquier régimen político lo sabe ver y valorar, y valorar. Evidentemente, como en todas las sociedades, habemos de todo, ciertamente que sí. Pero vamos, la fe cristiana no es precisamente un gran riesgo, sino todo lo contrario. Es un elemento de estabilidad, de armonía, precisamente porque los valores cristianos son los valores de la ley natural. Claro. La familia, el perdón, la reconciliación, ayudar al necesitado, compartir. Sí. Son términos que en el lenguaje común, en los valores comunes de cualquier persona de buen corazón, Sí. existen. Si evidentemente tú los adoptas como valores trascendentes de tu fe, muchísimo mejor. Sí. Por tanto, el cristianismo va a reforzar de alguna manera todos esos valores que ya de forma natural existen en la conciencia y en el corazón de cualquier persona. Claro. Y en ese caso, evidentemente, el cristianismo es difusor de un humanismo. La Iglesia es experta en humanidad, Sí. evidentemente, ¿no? Sí. Donde muchas veces falta la compasión, la justicia. La Iglesia la ejerce. Los cristianos están llamados a vivir esos valores que efectivamente muchas veces están ausentes de nuestra sociedad, porque hemos trastocado las cosas, hemos olvidado la identidad. En China, por ejemplo, la familia siempre ha sido un valor muy apreciado, Claro. enormemente, ¿no? Sí. Pues evidentemente, claro que sí. Y es además clave de futuro. Los hijos es el futuro La de una sociedad. trascendencia, sí. O sea que todo ello está conectado perfectamente, ¿no? Sí. O sea que los valores de la tradición china no están lejos de los valores cristianos para nada. No, y la Iglesia católica ha sido muy sabia en hacer este diálogo de Estado a Estado, dando muy claro a entender que se respeta la jurisdicción y el territorio como está de China, porque hay algunas otras religiones grupos que se visten de religión para generar movimientos de escisión, Bueno, ¿verdad? desde Entonces, luego lo que otros hagan yo no lo sé ni lo juzgo. Sí. Pero bueno, ese es Ciertamente, parte de... porque además no es mi tarea ni es mi misión. Evidentemente, yo lo que sí veo y lo que yo vivo es que llevo 10 años en Shanghái, Sí. que yo puedo ejercer mi ministerio como sacerdote en favor de una comunidad extranjera muy amplia, dando servicio, en este caso, a los hispanohablantes y de lengua portuguesa. Y por todo ello yo estoy muy agradecido porque me siento plenamente realizado en mi tarea, en mi trabajo, y eso se lo debo a China. O sea que no podría estar yo aquí viviendo y trabajando y haciendo las cosas que hago si no fuera verdaderamente porque se me da esa apertura o esa posibilidad. Por tanto, siempre habrá de mi parte un corazón agradecido. Ahora he tenido una intervención quirúrgica hace unas semanas. Bueno, pues cuando salí del quirófano me emocioné y lloré a lágrima viva porque yo sentí que China me estaba cuidando, que habían puesto a mi servicio los mejores doctores, el mejor hospital, para que yo pueda recobrar la salud. Bueno, pues Pues dar y dar, ¿no? Porque has no dado esto, mucho... Por tanto, no estoy hablando de memoria. Claro. O sea, yo creo que todos los que vivimos en China valoramos y sabemos entender lo que China nos da, lo que China nos aporta, ¿no? Y verdaderamente a mí me parece que es muy enriquecedor, ¿no? Por tanto, siempre agradecimiento, ¿no? Claro. Dificultades. Oye, ¿quién no tiene dificultades en la vida? Claro. En todas las partes. Problemas, situaciones. Sí, pues claro que los hay. Pero vamos, yo veo la botella enormemente llena. Claro. Y me gusta ver con positividad y optimismo las cosas, ¿no? Todo es mejorable, pues en ello estamos. O sea que me parece que todos tenemos el deseo y la voluntad de que las cosas sean mejores, de que las cosas vayan a bien. Claro. Bueno, pues unamos esfuerzos, ¿no? Y parte de ese esfuerzo es conocer, y creo que algo que China y la comunidad valora del Padre Esteban es de que es alguien que primero igual vino a estudiar China, ¿no? Y das misas en chino. Bueno, mi labor y mi trabajo en China, como acabo de decir,
está destinado a la comunidad extranjera. En este caso, yo soy el sacerdote encargado de la comunidad hispanohablante y de lengua portuguesa de Shanghái. También atiendo otra comunidad hispanohablante en la provincia de Zhejiang, en Yiwu, Que está aquí al lado. que está muy cerca, 300 kilómetros, y son un grupo de familias mayoritariamente colombianas, gente preciosa, los quiero un montón de niños que nos alegran la vida. Allí voy 2 veces al mes a estar con ellos y acompañarles también en su vida de fe. Y también hago un pequeño servicio puntual todos los meses en Pekín, donde celebro misa en inglés, tengo confesiones en la catedral y tengo algunos encuentros más con gente joven. O sea que mi vida es, la verdad, muy entretenida, Sí. podríamos decir, gracias a Dios. Y luego, pues tengo un gran grupo de amigos chinos, gente con la que convivo, con la que me gusta sentarme a comer, a platicar, a hablar. Y la verdad es que, gracias a Dios, sí, la amistad para mí es muy importante. Yo me gusta decir que la amistad es como el octavo sacramento. El octavo sacramento. Mira qué bonito. Entonces, verdaderamente, sí, puedo presumir, si se me permite, de tener muchos y grandes amigos chinos, a los que quiero un montón. Claro, no, y además de que esa amistad sería superflua o inexistente si no fuera por el conocimiento. Entonces yo sé, Padre Esteban, que has estado investigando, conociendo, profundizando en China y tienes ahí ese proyecto personal de rescatar la figura de Diego de Pantoja. Bueno, es muy interesante esta pregunta. Primero porque creo honradamente que cualquier persona que venga a China, o mejor dicho, invito a las personas a que vengan a China, a que vean con sus propios ojos, que pisen las calles de Shanghái, de Pekín, de Guangzhou, que conozcan a los chinos de primera mano y quedarán fascinados Sí, es gente... por un pueblo, por una cultura. Es decir, yo por lo menos estoy enamorado de China. De la amabilidad. El cariño, el respeto, La la curiosidad. simpatía. Claro, en mi caso hablo mandarín. Entonces esto Eso me facilita, facilita claro. el día a día, como te ocurrirá también a ti, que ya he visto que hablas bastante bien. Entonces hay una posibilidad de comunicación, de intercambio, de opiniones, de bromas, de experiencias, que eso es fundamental, ¿no? No, y ver más allá del epidermis. Exactamente. Entonces, ya digo, yo invito, ¿no?, a muchas personas, ojalá que pudieran venir a conocer y descubrir Sí. este gran país. En mi caso, claro, venir a China es venir a aprender. Sí. Muchas veces todos pecamos de una cierta altivez, pensando por cosas preconcebidas. No, hay que ser humildes y uno cuando llega a un país, pues como ocurre en las casas de China, hay que saber descalzarse. Sí. Y no pasa nada. Entonces uno viene a China a aprender. Claro. Y te vas dando cuenta que tu estancia se va convirtiendo en un proceso. Yo de verdad no podía imaginar hace 10 años lo que Shanghái me iba a aportar. Qué riqueza humana, de experiencias, de amistades. Entonces yo eso verdaderamente lo valoro muchísimo. Y claro, se produce un enriquecimiento, como he dicho antes, Sí. hay un intercambio de dones. Tú Sí. vienes a dar algo, a enseñar algo, a compartir tu fe, pero China te da mucho a cambio. Y yo creo que este agradecimiento es importante. Mira, en nuestra comunidad de Shanghái tenemos un lema Sí, muy importante decirlo. que dice: somos familia y China es nuestra casa. Somos familia, es una llamada a la fraternidad, a la unidad, al conocimiento mutuo, a la ayuda. Somos familia. La casa se cuida. Exactamente. Se protege. Y China es nuestra casa. ¿Para qué? Para valorar todo esto que acabo de decir. Claro. Para entender que China nos está dando mucho. Aquí hay mucha gente trabajando, haciendo carrera profesional, muchos jóvenes estudiando en las mejores universidades de China. O sea, China se pone al servicio del mundo, acogiendo, recibiendo. Entonces, claro que China es nuestra casa. Claro. En ese verbo que hemos dicho varias veces, repetido aquí, de valorar,
que significa dar valor, pero tú no sabes el valor de las cosas si no las conoces. Entonces, parte de esa efectividad de hacer que las cosas, de valorar las cosas, tiene que ver con entender qué hay detrás. Y es una mirada que tiene que ser profunda. Y en ese camino, por estudiar, porque esa es la vía, ¿verdad? Para valorar las cosas a través del conocimiento, es estudiar. Entonces, Padre, por favor, compártanos un poco, denos la premisa de cuáles son sus proyectos de investigación, de profundización. Bueno, el conocimiento se adquiere a través del estudio, de los libros, de las clases, de la reflexión, de la investigación, y el conocimiento se adquiere a través de la vida. Por tanto, ya digo, hay que experimentar, hay que estar, hay que, decimos en mi tierra, hay que rozarse. Rozarse. ¿Qué significa rozarse? Bueno, rozarse, pues hay que integrarse, hay que conocer a la gente, hay que estar en una celebración, en una fiesta, en un funeral, bueno, hay que estar. Entonces, yo creo que son dos vías, el estudio y la experiencia misma de la vida son las dos vías de conocimiento. A la par. Entonces, en mi caso, bueno, pues lógicamente, claro que he tenido que estudiar. Yo todos los días dedico un tiempo al estudio, leo libros, me gusta mucho la historia, he estudiado chino, hablo otros 6 idiomas, que además aquí en Shanghái no es difícil practicarlos, porque estamos en una ciudad pues muy cosmopolita, como bien sabes. Por tanto, todo eso es un enriquecimiento, que además es un alimento también de la vida del espíritu. Yo soy músico. Me gusta cantar. No solo músico, bueno, el organista de la catedral. A ver, efectivamente. Un poco explica a la audiencia qué catedral y qué órgano, para que nada más puedan tener una imagen mental. Bueno, lo que tengo que decir, y lo digo sin ocultar mi satisfacción, es que tengo el privilegio de ser organista de la Catedral de Shanghái. Ni más ni menos, que es un edificio hermosísimo. Sí. ¿Es neogótico? Sí, es una iglesia neogótica de principios del siglo XX, dedicada, por cierto, a un español universal, San Ignacio de Loyola. Mira, que aquí somos... Por tanto, sí, tiene un punto de referencia también con nuestra cultura hispana, española, muy grande. Todos los domingos voy a tocar el órgano, es un gran órgano de tubos, que fue instalado no hace mucho tiempo, fue donado por una familia, y bueno, tengo, ya digo, ese privilegio, ¿no?, de ser organista de la catedral. Y verdaderamente la música, yo creo que si algunos de los que nos están escuchando son músicos o se dedican al canto, es expresión de la vida del espíritu y al mismo tiempo retroalimenta esa vida del espíritu, ¿no? Yo muchas veces tocando el órgano, pues me emociono, río, lloro, o sea, la música es inspiración constante, ¿no? Es la alimentación del espíritu. Efectivamente. El alimento para el y espíritu. Para mí es muy satisfactorio ver los domingos a mucha gente ya esperando el momento, con los teléfonos preparados para grabar, para hacer fotografías, porque, bueno, soy consciente. Es un espectáculo increíble. Sí, lo es. Se dice sencillo, pero es... Es verdaderamente, sí, muy hermoso, muy hermoso. Muy hermoso. Bueno, pues ahí está, una faceta de mi vida a la que le he dedicado un tiempo, que es la música, el canto, que me hace realmente disfrutar mucho, y yo lo que deseo también es hacer disfrutar a los demás con mi arte, aunque tampoco sea un profesional extraordinario, pero sí, es muy hermoso. Me has preguntado, y no quería dejar de lado, sobre un proyecto, sí, el Diego Instituto Diego de Pantoja. Bueno, es que Diego de Pantoja, no sé si muchas personas de nuestra audiencia han oído. Seguro no. Bueno, Diego de Pantoja es un español de Valdemoro, de Madrid, que fue sacerdote jesuita y fue misionero, formó parte del equipo de Matteo Ricci, aquellos primeros jesuitas del siglo XVII, que llegó a Pekín, que tuvo un papel impresionante en cuestiones diplomáticas, por un lado, después como tutor y profesor del hijo del emperador. Él era también músico, era cartógrafo, en fin, un hombre con una preparación pues muy grande, puesta al servicio de su misión evangelizadora, ¿no? Entonces, Diego de Pantoja es un personaje que recientemente se le ha recuperado de la historia, porque en el año 2018
se celebraron los 400 años de su muerte. Él falleció en Macao. Y para mí ha sido también un gran descubrimiento y estoy enamorado porque me parece una figura inspiradora. Si San Francisco Javier es verdaderamente el prohombre de la evangelización de las misiones, bueno, Diego de Pantoja en China es realmente un personaje apasionante. Entonces, tomando esa inspiración en esta figura histórica, que es además un puente entre China y España, o China y Occidente. Hablaríamos también aquí de América Latina por expansión, porque Hispanoamérica es una expansión del alma española, evidentemente que sí. Pues Diego de Pantoja es un puente muy importante. Entonces, esto ha dado pie a un proyecto que estamos porque hay varias personas implicadas ya, de un instituto, Instituto Diego de Pantoja, precisamente para promover este intercambio entre China y el mundo occidental. Y diríamos en todos los aspectos de la vida humana. Por tanto, el Instituto Diego de Pantoja ha empezado a promover ya actividades, por ejemplo, que tienen que ver con la historia, para conocer. Primer base, fundamental. El mundo del pensamiento, la filosofía, también está en el Instituto Diego de Pantoja. Después, el mundo de las relaciones internacionales, la diplomacia, algo fundamental en todo momento. El mundo del comercio, la economía, es muy importante. Hay que comer, necesitamos medios materiales. Sí, hemos aprendido, nos hemos enriquecido culturalmente a través del comercio. Después, el instituto tiene también un departamento muy amplio, a mí casi diría que es el que más me gusta, que es el de la cultura, el arte. Música, pintura, artes escénicas, literatura, poesía. Y luego hay un departamento discreto, que es el del espíritu, donde habría que dar cabida a todos los temas de la vida del espíritu, de la religión. Bueno, pues esto es el Instituto Diego de Pantoja. Lo estamos poniendo en marcha, estamos en los inicios, estamos buscando a las personas, en fin. Y bueno, pues me parece un proyecto muy interesante, sobre todo en este afán de no desconectar y sobre todo para ir en contra de los prejuicios y del desconocimiento de China. Claro, hay que llenar el espacio con yo espero que el Instituto Diego de Pantoja ayude a difundir. Sí, dar luz. Ayude a difundir. Vamos a ver, en ello nos va. Yo espero que tenga el tiempo, las fuerzas suficientes para Seguro sí, porque llevarlo. si has dedicado 20 años a estar en China, tus primeros 20 años, pues los siguientes 20 seguro que habrá tiempo de desarrollar ese instituto. Bueno, no le pongas tiempo, O sea, 20, 30, 40. Los que Dios quiera, porque estoy muy consciente de que mi vida está en las manos de Dios, como la de todos, pero ciertamente si le pido a Dios que me dé salud y fuerza y sobre todo que mantenga vivo este entusiasmo y este amor que tengo por China, y que me ha llevado y me lleva a difundir el mensaje, la cultura china, pues donde siempre he estado, ¿no? Sí. En España comencé en el año 2009, después de regresar de Taiwán, pues 2 comunidades de católicos chinos, la de Bilbao y la de Zaragoza. Yo fui el iniciador. Hoy siguen funcionando estas 2 comunidades, están atendidas por un sacerdote chino y fue un proyecto también muy bonito. O sea, China forma parte de mi vida y es imposible porque además es una decisión muy libre, ¿no? El corazón, me gusta decir, los orígenes, la sangre es la de nuestros padres. Y yo creo que es importante no olvidar. Yo soy aragonés, soy español y evidentemente el corazón está también en mi tierra, pero el corazón, después uno, porque somos libres, lo ponemos donde queremos. Y yo lo he puesto en los chinos, lo he puesto en China, y nada ni nadie me puede obligar a no hacerlo. Exacto. Entonces, me parece que es una opción de libertad y de pasión, verdaderamente, ¿no? Entonces, puedo decirlo que es un respeto y un cariño muy grande el que siento. Y bueno, pues me gustaría ser un chino más. Sí. Ya eres un chino. Bueno, en ello estoy. En eso estamos por cuestiones de tiempo y porque ya estoy oyendo y oliendo que es hora de la sopa.
Tenemos que concluir esta entrevista que ha sido muy enriquecedora para todos. Muchísimas gracias, con el corazón muy honestamente sincero. Muy bien. Apreciamos el tiempo. Pues yo muchísimas gracias a ti, Alejandra, por invitarme. Ha sido un placer poder colaborar con este trabajo que haces y que me parece súper interesante para que haya muchas personas que siguen vuestro canal y sobre todo que estén abiertas a conocer testimonios, vidas interesantes, que siempre las hay. Y como yo acabo de decir, yo seguiré gozando este privilegio que me parece que es vivir en China, vivir en Shanghái y sobre todo estar al servicio de las personas, que es para mí algo fundamental. Yo no tengo otro afán que ese, el de servir. Pues con este mensaje, por cuestiones de tiempo que tenemos que concluir, vamos a agradecer al Padre Esteban que nos haya dado su tiempo y sobre todo nos haya compartido sus conocimientos y su experiencia de todos estos años viviendo en China, regalándole al público este mensaje muy positivo que es con valentía utilizar la libertad que tenemos para llevar luz. Este programa justamente es para eso, para crear un espacio para el diálogo respetuoso que nos ayude a ampliar nuestros horizontes. Les agradezco enormemente a todos ustedes que nos han acompañado hoy y sin más, por el momento me despido diciéndoles nos vemos a la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Susi Xiangtan Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Susi Xiangtan Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.